Ave María Purísima, sin pecado concebida. Quiero insistir en el rosario, en este mes de octubre. Pero el rosario como arma, verdaderamente, como un arma espiritual. Lo primero es plantearse, ¿es un arma realmente? Si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, dice, un arma es un instrumento, medio o máquina destinados a atacar o a defenderse. Y de esto se trata. Dios me ha dado, la Virgen me ha dado este instrumento para atacar y para defenderme. Entendemos que estamos en peligro y que estamos frente a enemigos muy poderosos, porque si no entendemos esto, tampoco vamos a entender la necesidad que tenemos de un arma tan poderosa, según dicen los santos y la misma Virgen. Lo primero entonces es entender que yo estoy buscando una redención, una salvación, que yo por mis méritos no la merezco. La tengo que recibir por misericordia. Y tengo un montón de enemigos que hacen todo lo posible para que yo no me atenga a esa misericordia. Como va a decir San Pablo, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. No tengo la salvación asegurada, como en aquella parábola que Jesús presenta de ese hombre al cual le fue muy bien su cosecha y dijo, me voy a dedicar a la gran vida. Interrumpe ahí con otro ritmo el relato, pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Por eso entonces, en esta situación de peligro, es que yo necesito estar protegido y necesito un arma. El Papa Pío XII, en una pequeña pero hermosa carta encíclica, en el 1951, presentaba el panorama dramático de la posguerra. Naciones enfrentadas, odios que no terminaban, y la iglesia perseguida, muchos mártires. Y a todos esos dramas agregaba uno que a él lo conmovía. Era el ataque a la niñez. Tantos países que se profesaban ateos, países comunistas donde no se podía enseñar a Dios a un niño. Si a esto le agregamos en nuestros tiempos la corrupción que se enseña en países teóricamente cristianos, la corrupción que se enseña a los niños, la ideología de género con toda su carpeta, el drama es mucho más serio. Y el Papa, con una mirada de fe, advertía, quien meditare sobre esto no se extrañará de que por todas partes los pueblos giman bajo el peso del divino castigo y vivan temiendo desgracias todavía mayores. Cuidado. Dios no deja pasar tanta injuria sobre sus inocentes. El Papa decía, ante este panorama, ¿qué hacemos? La gran solución, el gran medio para enfrentar al enemigo, el Santo Rosario. El Rosario en familia, decía, solemnemente afirmamos cuán grande es la esperanza que ponemos en el Santo Rosario para curar los males que afligen a nuestro tiempo. Es así como vamos a enfrentar al enemigo infernal, decía el Papa, usando el Rosario como David usó su honda, hermosa imagen bíblica. El adolescente David enfrentando al gigante Goliat, el campeón de los filisteos. ¿Cómo lo enfrenta? Con 2 tientos de cuero, una honda, con un guijarro sacado del arroyo, una piedra. Con el poder de Dios y ese pequeño instrumento, David derriba al gigante. Eso es una pálida figura de esta realidad que nosotros vivimos. Esto es más pequeño que la honda de David, pero infinitamente más poderoso para enfrentar el combate espiritual, como lo va a decir Sor Lucía, haciéndose eco de las palabras de María Santísima
en Fátima, el rosario es el arma de combate de las batallas espirituales de los últimos tiempos. Precisamente Sor Lucía declara esto. La Virgen le ha mostrado que le va a dar a esta oración y al rosario una particular eficacia para estos tiempos. De tal manera que ahora no hay problema, por más difícil que sea, temporal y sobre todo espiritual. No hay problema, repito, que no podamos resolver ahora con el rezo del Santo Rosario. Así nos salvaremos, nos santificaremos, consolaremos a nuestro Señor. Y advierte Sor Lucía, por eso el demonio hará todo lo posible para distraernos de esta devoción. Nos pondrá multitud de pretextos, cansancio, ocupaciones para que no recemos el Santo Rosario. Entonces, no nos sorprendamos de tantas excusas que nos vienen y tantos fastidios, tantas dificultades. Si supiésemos y viésemos las cosas como son, como el mismo Satanás lo ve, él sí que toma en serio el poder del rosario. El padre Amort, este famoso exorcista de Roma, él contaba que en una oportunidad, en un exorcismo, el demonio tuvo que confesar a través de un hombre que por qué temía tanto al rosario. Son 50 Ave Marías. Dice, cada Ave María es como un golpe en la cabeza, es como un mazazo en la cabeza. Así lo siente Satanás. Si los cristianos supieran lo poderoso que es el rosario, sería mi fin. El tema es que los cristianos, empezando por los sacerdotes, parece que no terminamos de entender la importancia y la eficacia. Otras veces no terminamos de entender los peligros en los cuales estamos metidos. El Padre Amor termina diciendo, quien acude a María y reza el rosario no puede ser tocado por Satanás. Gran esperanza para nosotros. Y los grandes santos combativos que se destacaron por esa milicia espiritual, un San Juan María Beney, él decía, ¿saben cuántas almas le robé a Satanás con el rosario? Y el Padre Pío, tan querido por nosotros, santo de nuestro tiempo, le decía con humor a un obispo italiano, para entrar en el paraíso se requiere algo muy importante. Hay que contar con el billete de acceso a la Santísima Virgen. Ella es la puerta del cielo. El billete que te permite ingresar en el paraíso es el Santo Rosario. ¿Qué instrumento tan eficaz el Santo Rosario? Y no solo billete para entrar, es el arma poderosa. El Padre Pío lo usaba siempre, permanentemente, sus manos enredándose en los rosarios. Durante todo el día, en una oportunidad, el superior le pregunta, ¿cuántos rosarios rezaste hoy? Y bueno, por obediencia lo tengo que decir, eran 34 rosarios que había rezado en ese día. Ante cualquier dificultad, el consejo que daba indicaba rezar rosario. Por ahí empiezan las soluciones a los grandes problemas. Pocos días antes de morir, a duras penas logran desvestirlo, sacarle su hábito, lo acuestan. Y ahí el Padre Pío dice, denme mi arma. Los frailes sorprendidos preguntan, ¿cuál arma? No vemos nada. Ahí está en mi hábito que acaban de colgar. Buscan en los bolsillos, lo único que encuentran es un rosario. No hay ningún arma en su hábito. Y dice el Padre Pío, y esa no es un arma, la verdadera arma. Él verdaderamente lo tomaba en serio y se dormía con el rosario enredado en su brazo. Y los grandes combativos del día a día, aunque no estén canonizados, puede ser vos, puede ser tu hijo, puede ser tu amigo, tanto que están debatiéndose día a día en la lucha contra un vicio, contra el pecado. ¿Cuántas veces encontraron la victoria con esta arma? Un converso, Abraham Soler, que tiene un librito cuyo título es muy sugestivo, se había convertido, después por una pesada enfermedad quedó ciego y le pone este título al libro, Estoy ciego, pero nunca vi mejor.
Ahora veía con los ojos de la fe, veía otra cosa. Se enamoró de la Virgen, se enamora del rosario. Pero tiene un drama, una enfermedad muy dolorosa. Le empiezan a dar drogas muy potentes para aliviar sus dolores y resulta que lo terminan haciendo adicto a esas drogas. Y empieza una verdadera tragedia para él. Él quiere dejar esa adicción, había dejado toda su vida pasada o vida de pecado, pero ahora se enfrentaba con esto. Tomó la decisión de abandonar esa adicción. Una noche estaba internado, lleno de dolores. Sentía una necesidad de ir a ese frasquito para inyectarse. Se prendió del rosario. Se levantaba, se volvía a acostar. Rezaba el rosario. No daba más. Se volvía a levantar ya con la decisión de inyectarse. No llegaba. Se volvía a acostar. Él cuenta que casi 25 veces estuvo levantándose y acostándose, pero siempre prendido del rosario. Hasta que en un momento se quedó dormido. Él dice, milagrosamente dormido. Había sido el triunfo de su voluntad, pero mucho más el triunfo de su madre, con esta arma, el arma del Santo Rosario. Firmes en la fe.